Nos dice lo siguiente. Sea t más diagonal a L de X, Y, igual al seno de X por el coseno de Y, menos 3XY, una función de dos variables, derivable. Entonces, bueno, nos preguntamos calcular sus derivadas parciales. ¿Ok? ¿Se entiende bien el ejercicio? Vamos a calcular ahí sus derivadas parciales, por favor. Considerando que tenemos la función L de X, Y. ¿Sí? Así. Sí. Ok, vamos a dar unos 5 minutitos para que pueda usted hacerlo allá en casa. Adelante.
Muy bien, pues un gusto continuar. ¿Cómo nos fue con este ejercicio? ¿Todo muy bien? Sí, A ver, vamos a revisar. Es decir, lo que vamos a calcular es justamente la derivada parcial en x de L de x, y. Y esa derivada parcial en x de L de x, y no es otra cosa más de que la derivada parcial en x de cada una de sus partes, es decir, de seno de x coseno de y, menos la derivada parcial en x de 3xy. Ahora, ¿esto es igual a cuánto? Fíjense, si estamos derivando en x, significa que la y es constante, ¿correcto? Entonces, esto sería coseno de y, que es constante, por ¿cuánto vale la derivada del seno de x? coseno de X Coseno de x, ajá. Menos la derivada de 3xy en x. Recordemos que 3y es constante, se saca y entonces nos queda la derivada de x en x. ¿Cuánto es la derivada de x en x? Pues es 1. Entonces esto es igual a ¿qué? A coseno de y por coseno de x menos 3y. ¿Correcto? Sí, Perfecto. Vamos entonces ahora a calcular la derivada parcial de L, pero ahora respecto de Y. Esto va a ser igual a la derivada parcial en Y de L de X, Y, que es igual a ¿quién? Pues en realidad muy parecida, ¿verdad? La derivada parcial, pero en Y, el seno de X por el coseno de Y menos la derivada parcial en Y de 3xy. ¿Es igual a cuánto? Pues la derivada parcial en y, o sea, se ve que seno de x ahora es la constante, por la derivada parcial en y de coseno de y. ¿Cuánto es la derivada parcial en coseno de y? menos seno de Y. Coseno de y, ¿correcto? En menos la derivada parcial en y de 3xy. Entonces 3x es una constante por la derivada parcial de y en y. ¿Cuánto es la derivada parcial de y en y? La derivada parcial de Y sobre Y, Sí, la derivada parcial de y en y. 1. 1 exactamente. Entonces, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a menos seno de x por seno de y menos 3x. Ahí está. Esas son justamente las derivadas parciales de L, tanto de x como respecto de y. Y la pregunta es si el resultado que usted obtuvo fue el mismo que el que presentamos aquí. Sí, sí fue el mismo. Perfecto, muy bien. Entonces, significa que el cálculo que hizo es correcto. Excelente. Vamos entonces a seguir con otro ejemplo.
Que este sería podríamos decirlo algo así como un ejercicio donde seguimos explorando estas derivadas parciales. Bueno, tal vez podamos comentar una especie de segunda definición. Definición 35, que dice más o menos lo siguiente, sea f de x, y, voy a escribirlo hasta z, una función derivable en un punto de la región de R3. ¿Sí? R3 lo que significa es que estamos hablando en tres dimensiones. Estamos pensando en el espacio, en la dimensión X, Y, Z. En R3, ahí está. R3. ¿Se cumple qué? O decimos que f de x, y y z tiene derivadas sucesivas de orden 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. Y existen las derivadas. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta definición que estamos viendo el día de hoy? Lo que nos está diciendo es que nosotros podemos tener una función de este tipo, tres variables, y podemos derivarla. O sea, podemos calcular la derivada parcial en x de la función f de x, y y z. Inclusive podríamos calcular la derivada en x de la derivada en x ahí está, de f de x, y y z. Por cierto, esta se puede ver como la segunda derivada parcial de f de x, y y z. ¿Sí? O inclusive podríamos calcular una tercera derivada, ¿ah? Que sería muy parecida a esta,
Pero podemos acá todavía agregar un término más. La derivada en x de la derivada en x de la derivada en x de f de x y z, que es la tercera derivada en x de f de x y z. ¿Sí? Entonces, ¿podemos derivar estas funciones? Claro que sí. O también, vamos a decir, con respecto a una misma variable, pero también con respecto a dos o más variables. ¿Cómo sería esto? Pues sería considerar que tenemos nuevamente la derivada de f de x, y z respecto de x, pero también podemos tener la derivada respecto de y de la derivada respecto de x, ¿sí? De f de x y z, cosa que comúnmente escribimos así. La derivada en x, perdón, en y, por la derivada en x de f de x y z. O que también, Marbelí, escribimos en los libros así. F, ¿quién es? Yx, ¿verdad? De x, y z. Entonces, esa es otra forma de escribir las derivadas que hacemos para una función. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, Ahora, esto nos lleva al siguiente teorema. Sería el teorema 36 y que dice así. Si una función de dos variables, sea f, una función de dos variables, bueno, si se cumple que f, pues decimos fx, o sea, f derivado en x, pues decimos f derivado en y, pues decimos f, ahí está, no es, pues decimos f derivado en x y en y, o f derivado en y o en x, entonces si estas funciones son continuas, entonces se cumple que f de x, ¿sí? Es igual a f de x. Y ya está. Entonces, ahí se da la igualdad. Si las funciones son continuas y las funciones con sus derivadas son continuas, entonces se da la igualdad de que f de x y es igual a f de yx. Ahora, ¿qué significa esto? Esto lo que significa, esencialmente,
es que la derivada en y por la derivada de x, f de xy, es igual a la derivada en x por la derivada de y. Ahí se ve el cambio. De f de x, y, z. Aquí voy a quitar nada más una variable porque lo escribimos para dos variables, x y y. Pero si tuviéramos z, la regla es, el teorema es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, si las funciones son continuas, es válido el intercambio de los órdenes de derivación. Es decir, no importa si derivamos primero en y y luego en x, o si derivamos primero en x y luego en y. Esto solamente ocurre cuando las derivadas son continuas. ¿Ok? Sí, A ver, vamos a ver si esto se cumple. En el ejemplo 37, que dice lo siguiente. Obtener las segundas derivadas parciales para f, para una función de dos variables f de xy, que es igual a x cúbica y cuadrada menos 2x cuadrada y más 3x. Pues ahora vamos a calcular no solamente la primera derivada, sino también la segunda derivada. Si son tan amables, si es tan amable. ¿Ok? sí, está bien. Es decir, vamos a calcular sí, lo que nos están pidiendo es calcular pues f de x, coma, f de y, coma, f de xy, coma, f de x. ¿Ok? Bien, por favor. Le pido su apoyo si es tan amable para hacer este cálculo ya. Vamos a calcular fx, fyy, fxy, fyx. ¿Correcto? Sí, está bien. Adelante, por favor.
Muy bien, señorita Marbelí. ¿Cómo le fue con este ejercicio? ¿Todo muy bien? Sí, ¿Pudo calcular todas las derivadas? sí, A ver, vamos a calcular. Me gustaría que pudiéramos ir revisando una a una para que usted pueda verificar si su resultado es correcto. ¿Ok? Entonces tenemos la parcial en X, F, X, Y. Pues la primera es la derivada en X. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos queda? Si directamente derivamos, nos va a quedar 3X cuadrada, ¿verdad? Y cuadrada, ¿correcto? Menos 2X cuadrada Y, o sea, 2 por 2, 4XY, más 3. Pregunta, ¿este es el resultado que usted obtuvo? sí, Ok. Ahora, la segunda es, vamos a tomar la derivada de esto. Ahí está. Y la vamos a derivar respecto de sí mismo todavía, respecto de X. Tenemos la derivada de la derivada en X, de la derivada en X de f de XY. Segunda derivada. Pues vamos a derivar lo que nos quedó, ¿no? 3x cuadrada, y cuadrada, ¿qué nos queda? 6x, y cuadrada, menos 4y. Y bueno, la derivada de 3 que es 0. Ahí está. ¿Correcto? Ahí tenemos la segunda derivada respecto de x de f de xy. ¿Sí está usted de acuerdo? sí, Ahora vamos a calcular la derivada en x. Ajá, vamos a calcular la derivada en x de f de xy y vamos a calcular la segunda derivada en y. Es decir, vamos a calcular la derivada en x de f de xy. Y acá afuera vamos a calcular la derivada en y de la derivada de f de xy. Esto es derivar en y lo que obtuvimos de la derivada en x. ¿Correcto? ¿Qué obtuvimos de la primera derivada en x? Pues obtuvimos 3x cuadrada, y cuadrada, menos 4xy, más 3. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Si derivamos en y, tenemos que esto es 3x cuadrada, y cuadrada, la derivada en y cuadrada es 2y, entonces sería 3 por 2, 6, x cuadrada y, menos la derivada en y de 4xy, que sería ¿cuánto? 4x por la derivada de y en y, se elimina, más la derivada en 3, que es 0. Ahí está. ¿Correcto? Y ahora vamos a derivar en y. Ahora, si le ponemos nombre a esto, a lo mejor falta ponerle nombre. ¿Esto quién es? Pues esto es f. ¿Esta quién sería? Este es fxx. Y ya está, ¿verdad? ¿Y esta quién es? Sería f. Que derivamos primero en y. Ya está.
Y ahora vamos a calcular la derivada de f, pero en y. Muy bien. Si derivamos en y, ¿qué tenemos? F de x, y. Vamos a derivar. Tenemos x cúbica y cuadrada. Recordemos que x ahora es la constante, entonces tenemos x cúbica. La derivada de y cuadrada es 2y. Entonces tenemos 2y x cúbica menos, recordemos que estamos derivando en y, se deriva en y y nos queda 2x cuadrada más la derivada de 3x en y es 0. Y ahora vamos a calcular el otro punto de vista. Vamos a derivar para obtener f de yx. Es decir, ya calculamos la derivada en y, ahora vamos a derivar en x el resultado. ¿Esto qué es? Pues esto es esencialmente la derivada en x de lo que obtuvimos al derivar en y. Es decir, de 2y cúbica menos 2x cuadrada. ¿Cuánto nos da esta derivada? A ver si ponemos ahí atención. Tenemos 2y por la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada. 3 por 2 es 6. 6y x cuadrada menos la derivada de 2x cuadrada en x es ¿cuánto? 4x. ¿Sí? Y por último, vamos a derivar, la otra derivada que se nos pedía era la derivada de y en y de f de x, y. ¿Sí? Que ahora derivemos otra vez en y lo que teníamos. Esto es lo mismo que derivar en y, pues el resultado que se había obtenido de la primera derivada es derivar 2y por x cúbica menos 2x cuadrada. ¿Cuánto es esto? 2x cúbica, salen como constantes. La derivada de y en y es 1, entonces menos la derivada de 2x cuadrada en y es 0. Entonces simplemente queda 2x cúbica. Ahora yo le hago la pregunta, considerando estos resultados, ¿podemos decir que la función f es continua de segundo orden? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Cuál es el argumento que tenemos para ello? ¿Sí? ¿Cuál sería el argumento? Que es al momento de mm, no sé qué, cuando pues como que se deriva, o sea que en todas igual. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que podemos ver básicamente que la derivada de f de xy
es exactamente igual a la derivada de f. ¿De quién? De yx. A ver, y esto usted lo puede ver porque aquí tenemos la derivada de fxy. Observemos el resultado. Y acá tenemos la derivada de yx. Y observemos que el resultado es exactamente ¿cuál? El mismo. ¿Correcto? Sí, sí, ya vi. Sí, ahí está. Muy bien, excelente. Entonces, esto lo que hace es confirmar que la función es continua de segundo orden. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento es muy simple, el resultado es el mismo. ¿Correcto? Sí, muy bien, perfecto. Muy bien, excelente. Excelente. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este ejercicio? no, ninguna por el momento. Bueno, hay un dato adicional que nosotros podemos agregar y tal vez con esta definición podemos cerrar el día de hoy nuestra sesión, que es justamente la siguiente. Que es justamente la siguiente. Una función, vamos a ponerlo como una especie de definición 38. Una función f de x, y y z continua clase 2, o sea que tiene al menos segunda derivada, satisface la ecuación de Laplace y cumple lo siguiente. Pues se cumple justamente que esa función f de x, y, z satisface que la segunda derivada de la función de f de x, y, z respecto de x más la segunda derivada de la función f de x, y, z respecto de y más la segunda derivada de la función f de x, y, z respecto de z es exactamente igual a 0. ¿Sí? Entonces,
Esto, cuando una función cumple esta condición, decimos especialmente que satisface la ecuación de Laplace. ¿Ok? Y entonces ahí va la tarea. La tarea 39 consiste justo en ello. Muestre la función. Vamos a suponer que tenemos una función derivable x, y z, y que es igual al seno de ax, seno de by, por e a la menos raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada z. Entonces demuestra que esta función con a y b constantes satisface la ecuación de Laplace. Ahí está. Un muy bonito ejercicio para verificar justamente si esta ecuación realmente satisface esta ecuación. ¿Ok? Bien, señorita Marbella, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien, bueno, pues entonces, si usted está de acuerdo, nos vemos